Gloria a Dios. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Estamos en plena certidumbre de fe de que Él está en esta mañana. Amén. Vamos a seguir dándole gracias, honor y gloria porque Él se la merece. Padre, te adoramos y te glorificamos. Padre, exaltamos tu grandeza. No hay otro como tú, Señor. De verdad, no hay otro como tú, Señor amado. Por eso tu palabra dice que el que se acerca a ti tiene que creer que tú estás, porque tú eres galardonador de los que te buscan, Señor. Gracias, porque tú dijiste y sigues diciendo, mi pasos dejo, mi pasos doy, yo no la doy como el mundo la da. No tengas miedo, avanza, porque dice el Señor, está quieto y conoced que yo soy Dios y no hay nada que sea imposible para mí, dice el Señor. Hoy, Señor, nos escondemos en tu augusta presencia. Atamos y ligamos al hombre fuerte. Atamos y ligamos la obra de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha no es contra sangre ni contra carne, sino contra potestades de las tinieblas, en el nombre de Jesús. Solamente Él es el que hace proezas. Hoy estamos en esta mañana creyendo que nos estás desatando y nos estás desligando de toda obra de maldad. Hoy lo profetizamos, hoy lo decimos por nuestra boca. Gracias, Señor, porque nos desata y nos desligas, Dios mío, Señor, en el nombre de Jesús. Porque hemos atado y ligado al hombre fuerte y todo aquello que impide el crecimiento de tu obra queda sin poder en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. El mes de la Biblia, gloria a Dios. 31 de octubre, Día Internacional de la Biblia, para poder nosotros tener en nuestro depósito esa semilla de verdad. Dice el Señor que nuestra aljaba debe estar llena, provista de la semilla de vida, que es la palabra del Señor. Cielo y tierra pasará, pero su palabra nunca pasará. Gloria a Dios. Qué bueno. Y que nuestros niños, nuestros jóvenes puedan ser instruidos en la palabra. Es un privilegio que Dios nos está otorgando. Gloria a Dios. ¿Qué tiene Dios con las mujeres? El domingo pasado estuvimos viendo un pasaje donde sacamos a flor la vida de Hulda. ¿Sí recuerdan? Gloria a Dios, una mujer espiritual, una mujer usada por Dios. Y hoy vamos a ver en estos pasajes también mujeres que Dios destaca. Pero nuestro enfoque en esta mañana es una promesa cumplida. Ese es nuestro mensaje de esta mañana. Una promesa cumplida. Gloria a Dios. Yo invito ahí rápidamente, vamos a estar leyendo en los evangelios de San Mateo, porque tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento es la Sagrada Escritura. ¿Cierto? 39 libros el Antiguo Testamento y 27 el Nuevo Testamento, libros para completar una gran biblioteca de 66 libros inspirados por el Espíritu de Dios, usado por hombres, sí Señor, hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo, porque toda la Escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para corregir, para instruir, a modo de que el hombre esté preparado para toda buena obra. Amén. Esa es la palabra que da vida. Como decía mi hermana Sandy ahora que estaba coordinando, ¿cómo no lloraron con la presencia del Señor? Es que tú lees un pasaje y te llenas, lloras. Somos llorones y pendencieros en la presencia del Señor, porque la palabra es un deleite, la palabra es vida, genera vida.
Y Dios conoce nuestros corazones y la gracia de Dios es la que impera. Es la gracia. Somos guardadores de verdad y de gracia. De verdad de la palabra. Porque la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo que entra hasta partir el alma, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es la palabra. Gloria a Dios. Entonces, ¿cuál es el tema de hoy? El cumplimiento de la promesa. ¡Ay, qué rico! ¿Quién es ese? El Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Vamos a estar leyendo en San Mateo, deleitarnos en la palabra. Venimos dando las enseñanzas porque es una iglesia discipuladora. Dios quiere que usted aprenda para que usted a su vez pueda instruir también y pueda deleitarse en la palabra. Que nuestro depósito esté lleno de esta palabra. Leemos la palabra con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, genealogía de Jesucristo. Capítulo 1. Y vaya conmigo en las escrituras. No solamente lo escuche, sino que usted va a leer. Porque es una iglesia discipuladora para que usted aprenda palabras de vida. Genealogía de Jesucristo. ¿Cuál es el tema? Cumplimiento de la promesa. Gloria a Dios. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara, Fares a Esrom, y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón, Nazón a Salmón, Salmón engendró de Rahab. A Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Uzías. Uzías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. ¿Recuerdan el pasaje del domingo? Hablamos de estos personajes. Josías engendró a Jeconías, versículo 11, y a sus hermanos en el tiempo de la deportación de Babilonia. Hoy va a entender un poco más. Después de la deportación de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliaquim, Eliaquim a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Aquim, y Aquim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Versículo 16. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Nacimiento de Jesucristo. Nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, era justo. José era justo y no quería infamarla.
quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Versículo 24. Despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Una promesa cumplida, gloria a Dios. ¿Por qué vamos a ver en el libro de los evangelios? Hay 4 evangelios: evangelio de Mateo, evangelio de Marcos, evangelio de Lucas, evangelio de Juan. Estos 3 grupos, Mateo, Marcos, Lucas, son evangelios sinópticos. ¿Por qué? Porque tienen concordancia en todas las cosas que ellos pudieron plasmar, o sea, concuerdan. Y el libro del evangelio de Juan es más teológico, es el verbo hecho carne, lo presenta. Pero si bien vemos que Mateo, el evangelio de Mateo, presenta todos los acontecimientos de lo que vivió la vida de Jesucristo, es como que el que tiene la mayor parte de todos esos acontecimientos, pero no tiene una forma de verla cronológica, sino es a manera de tiempos. Y por eso vemos que él describe esta genealogía de esta forma. Si lo comparamos con el libro de Lucas, vamos a ver también cómo describe de una manera más amplia. Pero lo que nos interesa en esta mañana es ver aquella promesa cumplida. ¿Cómo se cumplió esa promesa? ¿Y por qué el libro del Evangelio de San Mateo comienza con esta genealogía? Para llegar al punto clave, que es el nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Entonces comenzamos a ver que el uno engendró a otro, pero lo que más me llama la atención, que de hecho lo resalté, es encontrar dentro de la genealogía para llegar a Cristo unas mujeres. ¿Usted se dio cuenta? ¿Qué clase de mujeres fueron esas? Aquí en el versículo 3 me habla de una mujer, Tamar, una mujer que engañó a Judá. ¿Sí se acuerdan? Sí, para tener de él descendencia. Y Dios habla aquí de Tamar. Pero también me llama la atención que en el versículo 5 habla de una mujer, Rahab. ¿Y quién era Rahab? ¿Quién era? Una ramera, dígalo, no tengo miedo. Era una ramera. Pero que en su corazón, ¿qué hizo? Guardó aquellos en pie y dice: hey, ten en cuenta a mí, no solamente a mí, mi familia. Y fue una mujer que desde que Dios la coloca aquí, dio fruto. ¿Sí o no? Gloria a Dios. Y después seguimos viendo la vida de Ruth. ¿Quién era Ruth? ¿Quién era Ruth? ¿Quién me dice quién era Ruth? ¿Ah? No, era una moabita. Ya nosotros hemos visto aquí el libro de Ruth, fascinante, que vivió con su suegra Noemí, que tenía dos nueras porque sus hijos habían fallecido. Entonces le dijo: vayan y
vuélvanse a su lugar de origen. Y Ruth le dijo, no me digas que te dejen, porque en el lugar donde tú fueres yo estaré, en el lugar que tú vivieres yo viviré, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios mi Dios será, donde tú mueras moriré. A ver, de eso sacaron un libro de salsa. No me iré, donde viva viviré. Gloria a Dios, tu pueblo será mi pueblo. ¿Y quién era Ruth? Una pavita, pero que se convirtió de todo corazón al Padre Celestial. Después sigue diciendo aquí, me habla en el versículo 6 de una mujer, la mujer de Urías. ¿Quién era? ¿Quién me dice quién era la mujer de Urías? ¿Quién era? Que estuvo con David. ¿Quién era? Betsabé. Era la mujer de Urías. David la tomó para él. Y aparece en la genealogía de Jesús. Mujeres. Y más adelante vamos a ver la otra mujer que aparece. Pero quiero recalcar, y más abajo habla de Roboam. ¿Qué fue Roboam? ¿El hijo de quién era? ¿Quién me dice? De Salomón. ¿Qué hizo? Dividió el reino. ¡Wow! ¿Y quién más aparece? Ezequiel engendró a Manasés. ¿Quién era Manasés? Eso lo vimos el domingo pasado. Cometió lo malo delante de Dios. ¡Malo! Solo malo. Amón también. Y Josías, que ese fue el punto donde Dios nos llevó, gloria a Dios. Y aquí habla de la deportación. Y después que estas generaciones, que son 14, hasta de Abraham hasta David, son 14. De David hasta la deportación a Babilonia son 14. Entonces hay un tiempo en que Dios interbíblico, porque es un tiempo como de 400 años. Entonces viene otra que es la que comienza. Está Manasés, está Amón, está después de la deportación aquí. Está Salatiel, comienza con Salatiel. Comienza otra generación, 14. Entonces, después de la deportación, quiero que usted entienda esto, mire para acá, después de la deportación de Babilonia, a Cristo, toda esa genealogía que pasa por Josafat, Manasés, Amón, Josías y todos ellos que terminan. Después viene la deportación, ahí viene Salatiel, que es el tiempo cuando la reconstrucción del templo, recuerdan que Dios también usa Zorobabel, ¿sí recuerdan? Gloria a Dios. Entonces aquí, de esta generación, si usted no entiende, usted me dice, vuelve y repita, porque quiero que usted entienda en esta mañana, que después de esta generación, dice, Jacob engendró a José a María, la cual nació el hijo llamado el Cristo. O sea, después de la deportación de Babilonia a Cristo, 14 generaciones hasta llegar a Cristo, para darnos a entender, porque usted tiene que leer la genealogía, para darnos a entender que cuando llega a Cristo ya no hay más que buscar cumplimiento de la promesa. Jesucristo, porque aquí Dios nos está llevando al punto principal, que es llegar en el nacimiento de ese Dios maravilloso. Después de un tiempo. Y usted sabe que los años de la deportación fueron ¿cuántos? Dígame cuántos, Sandy. ¿Cuántos fueron las años? ¿Cuántos? Eso, díganlo con fuerza si lo saben. 70 años. 70 años. ¿Fue tiempo? ¿Sí o no? A Dios a darnos a entender en esta hora que cuando llegó a Cristo terminó, no hay que buscar más genealogía. Mire que no hay más, no hay más.
entra el Nuevo Testamento, termina con Malaquías y comienza a decir que esta es la genealogía de un Dios que es de linaje de Abraham, de David, es un rey venidero. Por eso el Evangelio de San Mateo lo presenta como el rey venidero. Tenemos un Dios poderoso que se hizo hombre. Ahora vamos a lo que vamos. El cumplimiento de esa promesa. Dice que el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando María desposada con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Miren, cuando Dios tiene un propósito con una vida, con una ciudad, con un lugar, con una vida, no importa dónde te metes, que los ojos del Señor están sobre ti, porque Él es soberano. Y por eso Dios buscaba, porque al escoger a esta mujer y a este hombre, que ser hombres espirituales, tenía que ser hombres llenos. Pero quiero detenerme un poco aquí, porque la genealogía me habla de hombres que fallaron e hicieron lo malo delante de Dios, pero que Dios en su misericordia transforma estos corazones para el propósito que Él tiene. No fueron hombres que se portaron bien. Si uno los analiza, fueron hombres con pecados tremendos, pero que hay perdón de pecado y hay regeneración de pecado, ¿sí o no? Y somos justificados por Él. Tenemos un Dios que sigue haciendo lo mismo. Para criticarla tenemos a Satanás, que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Entonces, ¿por qué somos criticados los que llevamos el mensaje de la palabra del Señor? Porque somos avasallados, porque el enemigo sabe que le queda poco tiempo y quiere callar las voces de aquellos que se levantan, los predicadores, los líderes y todo aquello que busca llevar las almas a los pies de Cristo. No busca cualquier cosa, pero atamos y ligamos al hombre fuerte, porque no tiene poder en el nombre de Jesús. El Señor que hizo los cielos y la tierra lo reprenda en el nombre de Jesús. Porque el propósito que Dios tiene en esta tierra es de traer almas a los pies de Cristo. Entonces vemos que fueron hombres usados por Dios para llegar a una genealogía, a un punto de Cristo. Mujeres que Tamar, Ruth, Rahab, la mujer de Uría que era Betsabé. Pero ahora estamos viendo otra mujer, María. ¡Oh, wow! También Dios ya la tenía reservada, porque es que Dios conoce los corazones. Dios conoce los corazones y ya la tenía vista. Por eso muchas veces hay personas que dicen, bueno, pero ¿por qué tanta tormenta? ¿Por qué tanta? Porque Dios tiene los ojos puestos sobre ti para limpiarte, para hacerte, para llenarte, para que seas una vasija apta para traer las buenas nuevas. Por eso hay una palabra en el Salmo 68, dice que las mujeres son las que se levantan a pregonar la victoria y que ellas a su vez en sus casas dice que reparten los despojos. ¿Sí lo ha escuchado? ¿Sí lo ha leído en el Salmo 68? Que Dios está usando a la mujer para traer ¿qué? Tú eres ese punto para traer ese equilibrio. Tú eres ese punto en tu familia, no es otro. Si es que este mensaje, cuando yo lo comencé a leerlo, digo, Señor, dame del Nuevo Testamento. Pero cuando el domingo pasado comencé a predicar, yo veía que grandes características tenía Josías, porque fue criado por una buena mujer. Y todas las que yo decía, Señor, y los que se portaron mal, desleales.
Algo tiene que ver la mujer ahí en el punto que Dios nos está llamando. ¿Cierto que sí? Entonces vamos con el versículo 18. Cuando Dios toca el corazón de María, porque no era cualquier cosa. ¿Usted se imagina que Dios iba a coger cualquier vientre para traer a su hijo? No iba a coger cualquier vientre. Tenía que ser una mujer consagrada. Y ella fue bien criada. En ese tiempo interbíblico de 400 años se presentan unos libros apócrifos, que son 7, en las cuales no pertenecen al canon de las escrituras aprobadas, sino pero que sirven de historia. Y ahí aparece también que los padres de María eran Joaquín y Ana. Una familia ejemplar, llena de la gracia de Dios, temerosos de Dios. María no era cualquiera. Ay, pero José no se queda Marte. Vamos a ver las características de José, porque no solamente fue María. Dice, José su marido, como era justo, no era cualquier cosa, era un hombre justo, temeroso de Dios, lleno del poder de Dios. Sí, porque para que Dios lo tomara, tenía que ser también un hombre ejemplar para coger ese matrimonio. Acuérdense que estaba desposado, estaban de novio, como decir ahora, ya estaban comprometidos, pero Dios no iba a coger a cualquier pareja para que su hijo viniera y se presentara como humanamente, porque era necesario que se cumpliese lo dicho por el profeta mesiánico. ¿Quién me dice aquí cuál es el profeta mesiánico? Dígamelo de un solo golpe. Isaías, el profeta mesiánico. No se lo olviden. Y si no, repase los videos anteriores. Isaías, el profeta mesiánico, que reveló, él presenta casi todos sus capítulos, dice, habla del pecado. Si tu pecado fuere rojo como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres y comieres del bien, te deleitará vuestra alma con grosura. Habla del pecado, de temer, pero más adelante habla de un Cristo que iba a ser crucificado. Dice, no habrá parecer en él, no habrá tabique, será herido por el costado. Lo estaba presentando, ¿sí o no? Le habla a los jóvenes, levántate. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Dios recobrarán nuevas fuerzas como las del águila. 60 dice, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Mas sobre ti aparecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Describiendo al rey venidero que todavía no se había promulgado esta genealogía. Estaba dando su curso para llegar a la generación donde después de la deportación, Cristo, 14 generaciones. ¡Oh, qué hermoso! Saber que Dios ya había profetizado esto. José era un hombre temeroso de Dios. José, pero fue herido en su ego. Fue herido en su ego porque, caramba, de ver que su comprometida estaba embarazada. Digo, no, yo no la quiero infamar, porque anteriormente la ley era llevar a la mujer y apedrearla. Esa era la ley. Que los encontrara en un pecado alguna, era apedrearla, matarla ahí delante de todo el mundo. Pero él dijo, no, yo esta mujer no la voy a infamar. No la voy a infamar, la amo demasiado y no la voy a infamar, pero era el propósito de Dios. Un hombre temeroso de Dios, que a pesar de haber sido herido en su ego, prefiere decir, voy a dejarla mejor secretamente, me voy a ir y la voy a dejar embarazada, imagínate, cuántas se embarazada. Pero ya Dios tenía sus planes, porque como era un hombre temeroso de Dios y justo, no era cualquier persona. José, se habla de María, pero de José, varón lleno del poder de Dios.
¡ay! Se le presenta el ángel Gabriel. ¡Ey, ven acá! Vamos a hablar. Y de él atender. Porque no a todo el mundo se le va a presentar el ángel para hablarle. Oye, ven acá, no. Tiene que ser una persona de búsqueda. Tiene que ser una persona, por eso es que la gente dice la palabra del Señor. Ellos se extrañan de que tú oigas la voz de Dios y corras con paciencia la carrera que tienes por delante. Porque no entienden. Y vemos a un José, un hombre temeroso de Dios, que se le presenta el ángel. ¿Y qué le dice el ángel? ¿Qué le dice el ángel? No quería infamarla, quiso dejarla secretamente, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Caramba, para que él creyera eso tenía que ser un hombre temeroso, que buscaba la presencia del Señor, ¿sí o no? ¿Van conmigo? ¿Sí o no? Tenía que ser un hombre que buscaba de Dios para poderle creer en sueños que se le presentara. Y dará a luz un hijo, le sigue diciendo el ángel, y llamará su nombre Jesús. ¿Qué significa Jesús? Salvador del mundo. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y por eso es el propósito de Jesucristo. ¿Estamos bien? De salvar de pecado. Porque el hombre sigue en su delito y su pecado. No importa lo que le cueste. Yo hago lo que yo quiera. Y lo demás es lo demás. Aunque le cueste. Por el orgullo, terquedad y perversidad de corazón. No lo digo yo, lo dice las Escrituras. ¿Por qué Naamán no quería lavarse en las aguas? Por el orgullo. ¿Qué le quebrantó a Naamán el Señor? El orgullo. Dios conoce nuestro corazón. Y Dios sabe que usted es una pieza principal para traer la bendición a su familia. Es usted, que soy yo. Somos los llamados. O le creemos a Dios o no le creemos. Bienaventurado aquel que creyó, porque en su tiempo se cumplirá la promesa. Por eso María, cuando va a visitar a Isabel, se saltan los bebés en la barriga. Salve, muy favorecida. Salve, una salvación, un pisajazo también. Que un día estaba con una tribulación. Vuelve el Espíritu de Dios, salve, y gloria a Dios, salve. Salve, una salutación de bendición, de sanidad divina, de refrigerio del alma. Por eso ella dijo salve, muy favorecida. Una mujer bienaventurada. Gloria a Dios. Estamos viendo a José. Entonces, dice el Señor que le presentó el ángel y le dijo que tendría un hijo, que se llamaría Jesús, que salvaría al hombre de los pecados, ¿sí o no? Porque él ha venido a dar libertad, porque él es el camino, la verdad y la vida. Porque el enemigo viene a matar, robar y a destruir, pero Jesucristo se levanta a dar vida y vida en abundancia. Promesa cumplida. Versículo 21, el que leímos. Versículo 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Qué significa Emmanuel? Era una descripción de Jesús. ¿Vamos bien? No como dicen, pero ¿por qué dice Jesús? Y aquí dice no, aquí está describiendo. Porque entrar en este tema es ir a lo que es el hebreo, a lo que es el griego,
a lo que entonces en las traducciones poder entender. Pero aquí quiero referirme a Emanuel, Dios con nosotros. El verbo hecho carne, como lo describe el Evangelio San Juan. El Dios con nosotros. Esto me tiene que a mí la mente reflexionar. Yo tengo que tener un Shelah en mi corazón y en mi mente. Que la vida que vivo aquí no es por vivirla, no es una rutina. Voy al baño, vengo a la sala, la manzana se pasea de la sala del comedor, o voy para el trabajo, vengo, con un círculo vicioso. Dios interrumpe en ese círculo vicioso para hacernos entender y saber que no tan solo de pan vivirá el hombre, sino tan solo de la palabra de vida es que vive el hombre. Y el hombre no quiere entender. Si no trabajo no como. Oye, si tú le das la prioridad al Señor y pones tu trabajo en las manos del Señor, Dios proveerá. ¿Cómo se llama? Jehová Jireh, Jehová Jesuré, que te da la semilla. Pero para eso tiene que haber un conocimiento de quién es Dios. ¿Vamos bien? Amén. Versículo 24. Y despertando José del sueño, hizo como que el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. ¡Ay, qué gozo! Ven, mi amor, ven, querida mía. Porque no era cualquier hombre, iban a formar un matrimonio. Y aquí es donde yo quiero irles diciendo, con gozo, con alegría, de ver que ellos eran los escogidos de Dios para cuidar, para enseñar, para proteger al Salvador del mundo. Tremenda experiencia. Ay, qué gozo tan eterno. Por eso es que la coge entre sí y recibió a su mujer. O sea que se casaron. Pero no la conoció hasta que dio a luz su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Desde que dice hijo primogénito y que le puso el nombre Jesús, desde ya comenzó una gran responsabilidad. Era una gran responsabilidad. Póngase a pensar, analicemos en esta hora. Vamos a llegar al punto que vamos a analizar esta pareja, porque no fue cualquier pareja que Dios llamó. No fue cualquier matrimonio que Dios llamó. Para que cuidara, para que enseñara, para que protegiera al Salvador del mundo. Una tremenda responsabilidad. Pero sabía lo que había en su corazón. Usted sabe lo que es. La Biblia no registra más de la niñez. Solamente una parte donde dice que a los 12 años él se va al templo y ellos desesperados. Ay, desesperados, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Ay, Padre, aquí estoy. Los negocios de mi padre me convienen. O sea, darle a él una formación de lo que es ser el Salvador del mundo, darle esa formación, eso era una gran responsabilidad que Dios puso en los hombros de José y de María, de darle todo el conocimiento de quién era, para qué había venido. Acuérdense que él se hizo hombre y habitó entre los hombres. Jesucristo hombre. Él pasó todo su proceso. Por eso dice Emanuel, Dios con nosotros. Porque era menester ese proceso. Porque lo que impera en el mundo está bajo el maligno, pero tiene su tiempo.
Por eso la iglesia se sostiene a través de la oración, la comunión, con ese Dios poderoso que a los 30 años comienza su ministerio y que luego da las pautas de maravillas, prodigios, señales. Pero cuando llegó al lugar donde nació en Nazaret, no pudo hacer muchos milagros. ¿Por qué? Porque decían, no, ese es el hijo de José y María. ¿Sí o no? ¿Cómo miras a Jesucristo en esta hora? Que era menester que existiese hombre y habitase en medio de los hombres y compartió con los hombres. Pero comenzó su ministerio y comenzó la formación de los milagros, prodigios, señales. Que es su parte divina. Pero tenía que orar. Padre, pasa de mí esta copa, Padre. Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero era menester, era necesario. Si Cristo no va a la cruz del Calvario, ¿cómo estuviésemos nosotros? Si Él es el mayor intercesor. En Juan 17 dice que Él intercede por nosotros. Señor, no los quites del mundo, guárdalos y límpialos a través de mi palabra. Haz una poderosa palabra. Que Dios nos sostenga y que podamos entender cuál es el papel de nosotros como mujeres. Ya les di una pauta aquí. Y cuál es el papel de los hombres que Dios le agrada. Hombres temerosos de Dios. Porque aquí estamos hablando de las características de José y de María. No solamente de María. Por eso ella también es un hombre, fue una mujer natural, un hombre natural. Para eso dijeran también adora a José. No, tenemos que adorar al Salvador del mundo. Amén. Y vemos a un Cristo que padeció, pero que resucitó y que está a la diestra de Dios Padre y que sigue intercediendo por nosotros para darnos la capacidad de poder traer estos mensajes y poder abrir el entendimiento para que podamos ser salvos. Una palabra a tiempo adecuada hace salir del error, porque una palabra áspera hace ir a la mazmorra. Que hoy nos podamos levantar con la promesa cumplida, que después de que dice de la deportación a Cristo ya no hay más, comienza la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso yo no tengo que esperar Semana Santa para adorar a Dios. Yo tengo que hacerlo todos los días. Amén. Porque todos los días usted desayuna, usted almuerza, usted come, merienda y aún más. Porque la comunión íntima es con su pueblo que le adora, que le busca, que lee las escrituras. Por eso la palabra fue dejada escrita. Y muchos cuando van a leer, omiten leer la genealogía. No lo hagan, porque ahí Dios te va a dar entendimiento. Cuando tú lees esta genealogía, tú puedes entender más el Antiguo Testamento en Primera, Segunda de Crónicas, todo y lo de los reyes. Puedes entender más la cronología de ellos, la vida de ellos y cómo hicieron para que yo pueda hoy entender que la palabra de Dios es viva y eficaz, que me puede a mí dar luz y esperanza. Por eso dice: Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza. Jehová es como martillo que quebranta la piedra, porque es una palabra. Es sal, es agua, es vida. Característica de la palabra. De la palabra que de hombres y mujeres que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Porque estos libros como concuerdan. Eso no lo hace ser humano. Esa es la inspiración del Espíritu Santo. Entonces las mujeres tenemos un papel importante en la crianza y el hombre también.
porque es la pareja, fue María y José los que fueron escogidos para cuidar, para instruir, para proteger a Jesús de Nazaret. Privilegio, pero también una gran responsabilidad. ¿Usted ha analizado esa palabra en esta mañana? Que es una gran responsabilidad tener un hijo. Es una gran responsabilidad criar un hijo. Eso lo hizo José y María. Yo me imagino cuando ella fue corriendo allá a donde se había ido Jesús, tenía 12 años, el desespero de ella, y él buscándolo, porque él nunca había hecho eso, pero él le dijo, acuérdate madre, y era respetuoso, era obediente, o sea, él hizo la pauta de todo lo que es un niño, porque recibió instrucciones, no era cualquiera. Así que, padre y madre, hay una responsabilidad de criar a tu hijo. Amén. Yo no lo digo yo, lo dice papá. Mire, ella era cuidadosa de la alimentación que le daba al Señor. Ay, ¿usted por qué está hablando de la alimentación? Porque en los últimos tiempos que estamos viviendo, Dios nos está mirando en la parte física, espiritual, mental, y parte de eso tiene que ver con la alimentación. Créanmelo, esto es una pauta que Dios está diciendo. ¿Cómo criamos a nuestros hijos? ¿Cómo le estamos dando esa pauta? Hoy el Señor se levanta. Tú que estás allí en las redes sociales, envío esa palabra para que cuando tú puedas escuchar esta palabra, sepa que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob que te envía a decir que debes levantarte a criar a tus hijos, a instruirlos en la palabra. Viene ahora un momento, el 31 de octubre es el Día Internacional de la Biblia. No permitas que tus hijos pasarlos por el fuego. No disfraces a tus hijos, porque si tú disfrazas a tus hijos, estás haciendo que las tinieblas, dándole honor a las tinieblas. Para que nazcan sanos, para vestirlos de muerte. Exactamente. Entonces Dios no quiere, ni por pena, con un amigo, con un vecino, no participamos, no comemos esos dulces, no se los dé, regálame una fruta. Si me quieres dar algo, regálame una fruta. Si usted lo hace, está en rebeldía con Dios, se lo digo sinceramente. Porque usted no quiere hacer que su hijo sea una bendición, porque ellos no van a distinguir. Pero me dice, no, pero antes comíamos esto, pero antes comíamos y no nos hacía daño. Sí, antes. La tierra estaba más sana, pero ahora no. Ahora hay mucho químico en el pollo, en el cerdo, en la carne, en todo lo que nos comemos. ¿Qué tenemos que hacer? Orarle a Dios. Yo me imagino que María y José, al darle los alimentos, no le iban a presentar cualquier cosa a su hijo primogénito, hasta su vestimenta, la forma en cómo lo criaron, o sea, la forma en cómo Jesucristo, hombre, acuérdense que era divinidad y era hombre, Emanuel, Dios con nosotros. No era que era cualquier cosa, era Dios, pero también se hizo hombre. Acuérdese de esto para saber lo que tú y yo pasábamos en esta tierra. Y dio la pauta, cómo se arrodillaba, su sudor era como gotas de sangre. También sufrió, porque Isaías lo presenta como sufriente. También padeció. Acuérdese que tenemos un Dios poderoso que se humilló hasta lo sumo,
siendo Dios. Se humilló hasta lo sumo, siendo Dios. ¿Por qué despreciar a un Dios tan grande? ¿Por qué adorar las tinieblas y el espíritu de muerte en el nombre de Jesús? ¿Por qué adorar a esa? Y no solamente le ponen a las casas telarañas y de todo, pero Dios no está ahí. ¿Usted cree que por qué hay luchas en las casas, aún conociendo las escrituras? Porque hay oposición. Dice el Señor que en los postreros días vendrá ese remesón. Pero está en la palabra en Apocalipsis que dice: el que sea justo siga siendo justo todavía. El que es injusto siga siendo injusto todavía. El que es malo siga siendo malo todavía. Pero el que es santo, santifíquese todavía. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, para todo aquel que en Él cree. Porque es que no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Dónde están las almas que le pertenecen a Cristo? ¿Dónde están si tú no predicas? ¿Dónde están si tú no le dices a tu amigo, a tu vecino, que tú conoces a un Dios de poder, que no te avergüenzas de Él? Si ellos no se avergüenzan de una cantina, si ellos no se avergüenzan de una prostitución, si ellos no se avergüenzan de la droga, si ellos no se avergüenzan de su pecado, ¿cómo te vas a avergonzar tú de la palabra del Señor? Dios está esperando que tú seas vida. Dios está esperando que tú te levantes. La promesa cumplida de un rey venidero, Jesucristo. ¿Cómo vamos a tirarlo por tierra? Si Él vino a salvar, sanar, bendecir, Él todavía sigue perdonando pecados. Cogió una Rahab, la ramera, y está en su genealogía. Cogió una mujer Betsabé que fue adúltera, y está en su genealogía. Pero cogió a María, una mujer pura, para traer en ese vientre al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué no adorarle como es Él? La palabra está dada. Si usted hace caso omiso, si usted no instruye a sus hijos se le van a sublevar a usted. Todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Parimos para el reino de los cielos. No es fácil. Cualquier madre que diga que es fácil es mentira. Porque criar a hijos que sean obedientes y que sean hijos bajo la cobertura del Dios Altísimo es estar en el altar. Y el altar está reclamando: hey, tus hijos fueron pedidos en el altar. Ven al altar. Adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Al Dios que hizo los cielos y la tierra. Que su palabra no está presa. Y Dios te va a dar sabiduría. Porque no es fácil levantarse a medianoche a darle seno al niño, a preparar algo. Y parece que nosotros no durmiésemos algo. Ese proceso lo vivió María. ¿Usted cree que no le dio de su pecho? ¿Usted cree que no se levantó a amamantarlo? ¿Usted cree que no se levantó a cambiarle los pañales? ¿Usted cree que no se levantó a corregirlo? Sí, pero dice el Señor que no hubo pecado en él. O sea, lo instruyó. José y María instruyeron a Jesús. Una gran responsabilidad. Instruir. De Dios es eso. Instruir, saber que era el hijo de la promesa y que se estaba cumpliendo la promesa en ellos y que tenían que cuidarlo. Pero Dios había escogido sus corazones. Dios ha escogido tu corazón, mujer. Dios ha escogido tu corazón, hombre. Porque al igual que estos que registran que cometieron errores, para Dios es perdonar. Él regenera. Él se olvida. El hombre es el que te pone el pie en el cuello. Pero Jesucristo te perdona y te limpia. Cuando tú te dejas guiar. Para eso es que estamos las abuelas también. Porque Dios registra la palabra de la abuela Loida y de su madre Eunice a Timoteo, que fue instruido. ¿Sí o no? Registran mujeres. ¡Ay, otra tan linda! Noemí. ¡Ay, aquí crió a Obed! ¡Gloria a Dios!
Ah, gloria a Dios. ¿Y de quién era Obed, hijo? De Ruth la Moabita. La mujer que venía de la idolatría, de hechicería y de todas las cosas que iban a ser ofrecidas al dios Moloch. Y Dios la coge como un baluarte. Santo es el que vive. ¿Qué no puede hacer Dios cuando está en el corazón de una mujer? ¿Qué no puede hacer Dios cuando está en el corazón de un niño? ¿Qué no puede hacer Dios cuando está en el corazón de un hombre? Pero falta que se levanten los valientes. No le pongas el pie al que quiere predicar. No le pongas el pie al que sabe cuál es el testimonio. Nos ha tocado duro, pero estamos viendo la gloria de Dios. Y la seguiremos viendo. Porque dice el Señor en su palabra: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El día que tengo en ti confío, porque mi confianza no está sino en ti. Fui a la calle y me avergoncé, vine a mi casa y di la bendición a mi familia. ¿Qué quiere decir eso? Muchas veces buscas y te afanas y te afanas, y la bendición está en tu casa. La bendición está en tu casa. Mujer, levántate. Mujer, levántate en esta hora como guerrera. Dios te quiere usar como ese canal de bendición para tu padre, para tu madre, para tus hijos, para tu amigo, para tu vecino. Pero da testimonio de que Cristo vive en ti. Da testimonio, Cristo vive en mí. No, pero contra viento y marea. No es el que dirán, es lo que dice papá. Tenemos padre. Yo seré tu padre y tú serás mi hijo. Cumplimiento de la promesa. Lo sintió José y María. Ay, qué lindo, pero a la vez qué responsabilidad. Igual la responsabilidad la tenemos. Mire, vea, los hijos todavía están casados y todavía tenemos esa cosa de madre. Todavía. Eso no se quita. Yo digo que hasta que el Señor venga. Entonces hay una gran responsabilidad de criar a nuestros hijos. No a la manera del uno, no a la manera del otro, a la manera de Dios. Para eso dice el Señor en su palabra, en el Salmo 1, dice: bienaventurado el que oye el consejo de los buenos. Porque es que la Biblia registra todo. Hubieron hombres que oyeron el consejo de los malos. Inclusive la Biblia registra que hubieron mujeres como Talía, como Jezabel. Fueron madres malas. ¿Por qué no pedirle a Dios, Señor, dame un corazón más? Como digo siempre, se me ha quedado esta frase: más que pedir un cambio social, cambio de corazón. El mío, no el otro. Antes de los terrenos físicos, conquistar mi corazón, porque eso fue lo que hizo José y María. Conquistaron su corazón para poder criar con responsabilidad al Salvador del mundo. Oye, una cosa, esos padres no podían ser ni permisivos ni podían ser autoritarios. Eso no tiene nacimiento del Espíritu. Tenían que ser padres persuasivos. ¿Y cuál es el padre persuasivo? El que el niño se baja, se sube. No es ahí. No, Señor, aquí esto, es esto. Se llama insistencia, persistencia. Habrá niños que son más, que hay que aportarle más. Pero Dios en su infinita misericordia derrama sabiduría sobre la mujer. Mujer, tenemos un compromiso delante de Dios en la crianza de nuestros hijos. No lo digo yo, este pasaje nos invita, la responsabilidad de José y María nos invita a tener responsabilidad en la crianza de nuestros niños, porque Dios está pidiendo esta generación. Acuérdense que hablamos de una genealogía y tiene que ver con que sus hijos, el fruto de sus hijos,
Mañana usted va a recibir recompensa de sus hijos. La lucha es ardua. No es fácil. Ya que ha visto a mi nuera, y el pelo, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer para ella? ¿Y dónde está Sandy? ¿Qué para aquí? ¿Qué ya llegué? ¿Dónde está? ¿Qué fue? ¿Qué no? Así nos toca. Así nos tocó a nosotros. Pero tenemos un Dios de poder. ¿Cuál es la solución? Porque Dios en medio de todo nos da solución. Venir al altar. Lo que no podemos resolver en nuestras manos, en las manos del Dios vivo tiene solución. Por eso cojamos en esta mañana el cumplimiento de la promesa. ¿Cuál fue el cumplimiento de la promesa? ¿Cuál? No oigo. ¿Cuál fue el cumplimiento de la promesa? ¿Cuál es? Estamos en la escuela dominical. ¿Cuál fue el cumplimiento de la promesa? Jesucristo, Rey venidero, que se hizo hombre. Emanuel dio con nosotros. Ah, Emanuel. Sí, porque era una descripción de Jesús. No se lo olvide, era una descripción de Jesús. Emanuel, Dios con nosotros. Cuando estemos atravesando con nuestros, porque también los abuelos estamos metidos ahí en el asunto, con los nietos, con los bisnietos, gloria a Dios, con los sobrinos. Acordémonos, Emanuel, Dios con nosotros. Acordémonos la responsabilidad de José y María en criar a Jesús de Nazaret y llevarlo al estado de que él tenía que cumplir su ministerio. Pero no lo vea como el hijo de José y María, porque él en Nazaret no pudo hacer milagros, porque lo vieron como el hijo de José y María. Tenemos que verlo como el Dios invisible, el Dios que era menester hacerse hombre, para llevar cautiva la cautividad y para repartir dones a los hombres, para llevar en el cuerpo de él todo el pecado de la humanidad y recogerse como una sola llaga sanguinolenta donde no había parecer en él por ti y por mí. Cada vez que pasemos por esto, acuérdese del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, que fue profetizado por el profeta mesiánico Isaías. Santo. Y usted sabe que el profeta Isaías, todo ese libro es poderoso. Léaselo, apréndaselo. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevere, porque en ti ha confiado. Confía en Jehová el Señor, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Isaías 26. Un libro poderoso, porque fue antes de que sucediera. Estamos hablando en lo cronológico, pero que Mateo no lo mira tanto cronológicamente, sino lo mira en tiempos. Comencemos a leer el libro de los evangelios y deleitémonos. Dios es bueno. Yo siento la presencia del Señor, que Dios nos está dando sabiduría. Mujeres, Dios tiene algo con nosotros. Nosotros tenemos un grupo que se llama Mujeres Guardadoras de Verdad y de Gracia. ¿Sí o no? Gloria a Dios. Este 31 de octubre regala una cita bíblica y una fruta. Gloria a Dios. Padre de la gloria, te damos gracias, porque sabemos aterrizar bien. Sabemos decirle al cansado, no temas, no desmayes, porque las Escrituras lo dicen. ¿Cómo te dejaré, cómo te desampararé si mi corazón se conmueve dentro de mí? En el libro de Oseas. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor recobrarán nuevas fuerzas. Mujeres, ustedes que están jóvenes, levántese, resplandezcan, tienen fuerza. Y aún en nuestro otoñal también le decimos al Señor, dame ese monte para conquistarlo. Y la primera conquista es el corazón. Amén. Póngase la mano aquí en el corazoncito, digo, Señor,
Hoy voy a conquistar mi corazón. Conquístese usted misma. Conquístese para Dios, para que sea un canal de bendición. Mujer, déjate usar por el Señor, porque Dios tiene grandes planes contigo. Y en tu matrimonio, que Dios te bendiga tu matrimonio. Acuérdate de José y María, que no solamente fue María sola, fue José y María, porque fue un hombre lleno del poder de Dios. Necesitamos esos sacerdotes llenos del poder de Dios, temerosos de Dios, que sepan amar a la mujer, que sepan valorar a la mujer, que sepan respetar a la mujer. Pero también la mujer, sujétese a su marido, porque no es piedra andante. No podemos invalidar las cosas de Dios. A la mujer también Dios nos habla, una mujer temerosa. Si esa mujer María no hubiese sido una mujer temerosa, cuidadora, respetadora, que valoraba a sus padres, hoy por hoy, quién sabe. Pero Dios nos da esa capacidad, tanto a los hombres como a las mujeres. Bendiga a su esposo, bendiga a su esposa, bendiga a sus hijos. El enemigo en esta hora está tratando de asaetear, pero él está atado, ligado, encadenado, no tiene poder. Él tiene nombres, y a través de esos nombres usted puede atar y ligar la obra de maldad. No se detenga. No porque es que no se detenga. No porque ya no tengo. No es porque todo lo puede en Cristo que me fortalece. No lo diga. Tenemos Emmanuel, Dios con nosotros, y vamos a ver la gloria de Dios. Porque dice la palabra, el enemigo te dirá en el callar, pero tú le dirás en la cabeza en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. El mundo está sobre el maligno, porque la maldad, a medida que viene Jesucristo, la venida del Señor se acerca, la maldad aumentará. Pero Dios nos ha dado la capacidad de ver a Emmanuel, Dios con nosotros, y que el gran yo soy nos dará la victoria y se manifestará. Usted no es pobrecita, usted es bienaventurada. ¿Tú crees que Dios no ve tu esfuerzo? ¿Tú crees que Dios no ve tu entrada y tu salida? ¿Tú crees que Dios no ve todas las cosas? Pero Dios está tratando con carácter, con emociones, con todo eso está tratando. Ay, los pastores también, pero no critiquemos, porque para criticar tenemos a Satanás, el diablo, que el Señor nos reprenda. Y vamos a orar, porque no vamos a dejar así, vamos a orar por los que están en la red, y vamos a decirle al Señor, en el nombre de Jesús, atamos y ligamos al hombre fuerte, lo declaramos nulo. La palabra ha sido traída, Señor, y sé que tú estás en los aires, Señor amado, haciendo, Dios mío, lo que tienes que hacer, y la palabra no regresará vacía. La palabra hará lo que tiene que hacer, para lo cual tú la envías. Gracias por nuestros hogares, gracias por nuestros matrimonios, gracias, Señor, porque cada quien tiene su papel y cada quien tiene su responsabilidad. Mientras me levante a cumplir, Señor, sé que tú estarás peleando, Señor. Bendice a los que están ahí en las redes sociales. Bendice a aquella mujer que se siente desvalorizada. Bendice a aquella mujer que se siente, Dios mío, que ya no puede más. A esa mujer le hablo en esta mañana. Levántate y resplandece. No temas ni desmayes. Es arduo el trabajo, pero dice el Señor en su palabra, está quieto y conocer que yo soy Dios. Está quieto, no necesitas correr, está quieta, pero ves a la presencia del Señor y avanza. Está quieto, pero avanza. Avanza el propósito que Dios tiene, porque no a pocos días recibirás la bendición que tanto recompensa, dice el Señor. Él es el que recompensa. Esta palabra no es palabra de hombres, palabra de vida. Levántate, llénate, toma las escrituras, ten pasión por las escrituras. Llénate, busca un lugar donde tú puedas tener ese encuentro personal con Dios. Voy a lanzar la palabra en esta mañana, si tú quieres aceptar a Jesucristo o reconciliarte. Repite conmigo: Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque he entendido, Señor, y he escuchado que tu palabra es viva y eficaz. Yo quiero más de ti, Señor.
En esta hora, Señor, entrego mi corazón, Señor. Y yo sé que tú lo inscribes en el libro de la vida. Tú lo borras del libro de la muerte, Señor. Tú me sellas con tu Santo Espíritu, Padre. Oh Dios, si no me dejas jamás. Y en esta mañana también quiero reconciliarme contigo. Quiero tener pasión por las Escrituras. Quiero buscarte en oración. Quiero llenarme de ti. Espíritu Santo, ven y lléname en esta hora. Te entrego mi corazón. Quiero conquistar mi corazón en esta mañana. Las cosas viejas pasaron. Todas ellas nuevas son. Cada día es su misericordia. Amén. Ahora voy a orar por ti. Padre, te doy gracias por este momento tan sublime y tan eterno, Padre. Gracias porque a pesar de nos usas para llevar tu palabra, Señor. Oh Padre, en vida, Señor, delante de ti, Señor, para regenerar, Señor, aún la parte espiritual, mental y espiritual. Porque aún la parte de nuestro sistema, Señor, endocrino, sistema linfático, sistema, Dios mío, digestivo y todo, Señor, el contorno de nuestro cuerpo se regenera. Cuanto más nuestra alma, nuestro espíritu tiene que regenerarse, Señor. Padre, para prevalecer en estos tiempos, Señor, gracias, que podamos ser sabios e inteligentes en cuanto, Dios mío, conduzca la crianza de nuestros hijos, Señor, del amor de ellos, de ese fruto que esperamos, Señor, y que a veces tenemos que batallar todavía, Señor, Padre de la gloria. Gracias, porque nos da la entereza de poder cada día ver tu gloria, Señor, el día a día, Señor. Gracias por tu provisión. Gracias, Señor, por este lugar. Gracias, Señor, porque este lugar es puerta de los cielos. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, está en este lugar. Tu nombre reposa en este lugar. Jesús de Nazaret. Oh Dios, Señor. Jesús de Nazaret. Emmanuel, Dios con nosotros. Y mi Jesús, Señor, nombre sobre todo nombre, que es un nombre de refugio. En Él nos refugiamos en esta mañana y somos salvos, Padre. En el nombre de Jesús. Porque el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Gracias por esa promesa cumplida. Gracias, el Rey venidero. Dios les continúe bendiciendo. Les amamos en el nombre de Jesús. Amén.